volver con la senda creciente de índice de precios al consumidor, del IPC inflacionario en aumento. De este tema vamos a hablar con el docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la Facultad de Ciencias Económicas, Héctor Polinari, que está en línea con nuestro programa. Héctor, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, Guillermo, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, ¿en qué momento de la economía estamos parados? ¿Es para preocuparse la suba del dólar blue? ¿Está bajo control la economía dependiendo del día a día de la negociación con el fondo? ¿Cuál es su mirada, Héctor? Bueno, mira, creo que estamos en la misma senda que venimos en los últimos años. O sea, es una economía que viene mejorando sus indicadores mes a mes, y bueno, la gravedad va a depender en este momento de si termina cerrándose un acuerdo con el Fondo Monetario o no. Yo creo que un poco la turbulencia del dólar que se vio ayer responde no solo a las medidas anunciadas por el gobierno, sino también a que hay incertidumbre de qué está pasando con la negociación con el fondo. Lo escuchaba más hace un par de noches atrás, que planteaba que están trabajando en un borrador donde ya hay un acuerdo, pero lo que no se sabe a ciencia cierta es cuál es el cronograma de acuerdo que se está terminando de cerrar. Si este acuerdo va a ser por 3 meses, va a ser hasta fin de año, y qué incluye. Por lo que dijo el ministro hace 2 días atrás, él estaría despejando con este acuerdo las dudas hasta fin de año, porque el acuerdo en alguna medida contempla que los desembolsos que tenía que hacer la Argentina estarían garantizados por el mismo Fondo Monetario. Y lo más importante me parece que es para el gobierno en este momento es que han logrado que no hagan una revisión de metas que están todas incumplidas, y que bueno, si el fondo viniera a controlar trimestralmente, como en general lo tiene que hacer, el cumplimiento de metas, estas metas estarían todas incumplidas, con lo cual representaría también un problema para el gobierno. Que te pasen a controlar en noviembre o diciembre en vez de septiembre también es una buena noticia para el gobierno, porque se supone que en este periodo electoral van a desmejorar bastante las cuestiones que tengan que ver con la emisión monetaria y el déficit fiscal, que son un poco lo que uno podría estar viendo o analizando, que serían las consecuencias de las medidas que se han tomado, y también de la necesidad que va a tener el gobierno de recomponer las variables sociales más importantes, que son los sueldos y las jubilaciones, que están perdiendo por país, y que bueno, en alguna medida yo entiendo que si el gobierno quiere tener alguna chance electoral, va a tener que por lo menos distribuir algo de ingreso a través de sumas fijas o de aumento del salario mínimo, pero alguna de esas medidas tendrían que estar viniendo en estos meses para que más tenga alguna posibilidad electoral de disputar la elección que se aproxima. Ayer estuvo en el programa en la televisión y me sorprendió su afirmación respecto de que para usted fue mejor ministro de Economía Guzmán que Massa. Sí, absolutamente. Si lo medimos concretamente en números y pensando un poco en el discurso que tiene el actual gobierno, uno podría pensar que Guzmán tuvo un mayor nivel de gasto público, por lo que uno puede observar. El gran ajuste sobre el gasto lo ha hecho Massa en este último año, y Guzmán tenía una inflación relativamente del 3%, y Massa, bueno, la llevó al 8%. Ahora, es muy feo comparar. A mí me parece que Guzmán tampoco tuvo una performance muy buena. Lo que pasa es que cuando Massa agarra, le tengo que decir algo en favor de Massa, cuando Massa agarra en el peor momento de Guzmán. Cuando Guzmán anuncia que se va y que abandona el barco, era difícil agarrar el ministerio. Entonces, bueno, ahora si uno compara número por número, evidentemente que Guzmán fue mucho mejor gestión
que la de Massa. Ahora los momentos políticos por ahí son distintos, a eso me quería referir. De todas maneras, Massa está haciendo un ajuste que le reclama el mercado y que no hizo Guzmán. Entonces, desde el bolsillo de los asalariados puede hacer que se sienta más la gestión del propio Massa como más dura, pero para el establishment está haciendo mejor los deberes. Sí, por supuesto. Sí, justamente a eso me refería. Por eso creo que por ahí es muy interesante ver los discursos, y yo por ahí polemizo mucho con esto de los relatos, porque cuando uno ve, cuando lo desbancan a Guzmán del gobierno, es muy criticado, sobre todo por el ala más izquierda, digamos, de Unión por la Patria, pero en realidad si uno mira las políticas que llevaba a cargo o adelante Guzmán, eran políticas desde mi punto de vista socialmente más aceptables que le está llevando Massa. Era un tipo que iba más gradualmente, y Massa en alguna medida viene haciendo un ajuste más rápido. Por eso es que los sectores empresariales están bastante a favor de lo que está haciendo Massa. Uno por ahí podría pensar que la derecha o los sectores empresarios estarían más volcados junto por el cambio, pero yo creo que Massa lo que está disputando en este momento es el voto de centro derecha. Massa es una garantía para muchos sectores empresarios de la Argentina. Vos no te olvides que Massa está rodeado de lo que uno podría llamar, entre comillas, el capitalismo de amigos, donde está Jorge Brito, donde está el grupo Vila Manzano, donde está Techín. Te estoy nombrando grupos que ya fueron beneficiados por Massa en estos cortos meses, y bueno, son señales que para los sectores del poder de la Argentina es importante. Es cierto también, ayer se lo marcaban algunos de sus colegas economistas, que Massa está pagando las consecuencias del acuerdo que hizo Guzmán con el fondo. Con lo cual, sí, puede que Guzmán pueda ser juzgado por la positividad de sus números, pero hizo un acuerdo que todos eran conscientes de que era inflacionario, y no hizo más que ser una profecía autocumplidora. Fue inflacionario y llevó al doble la inflación, porque está claramente establecido de cuando rige el aumento, el acuerdo con el fondo, se duplicó la inflación en la Argentina. Estas son las consecuencias que se están pagando de lo que hizo Guzmán. ¿Por qué lo juzga positivo si es el que se... Iba a decir una palabra que no a la mañana no es conveniente, el que metió la pata? Bueno, lo que pasa es que ahí, fíjate vos, amplía un poquito la visión. Los desembolsos que había generado el acuerdo de Macri eran realmente insostenibles. Yo no sé, mira, no me acuerdo bien los montos, pero creo que en los 3 años, en 2022 ya deberíamos haber pagado más de 20.000 millones de dólares. Guzmán lo que hizo fue estirar un poco esos planes, hacer una renegociación de esos desembolsos, y que esos pagos que había que hacer los estiró un poco más para adelante. Eso es lo que pudo. Bueno, y ahora que llega la hora de pagar, es cierto que Massa tampoco lo puede hacer. Vos fijate que todos los desembolsos de capital los viene cubriendo el propio Fondo Monetario. O sea que yo ayer escuchaba cuando estuve participando en tu programa, la postura de Oglietti, que tiene razón. O sea, nosotros la única forma que tenemos de poder pagarle al fondo es poder pagarle en base a la performance de la economía. O sea, la economía tiene que ponerse en marcha, generar algún tipo de superávit, y bueno, cuando uno tiene posibilidades va a pagar. Nosotros no podemos pagar si no tenemos el dinero. O sea, es una cuestión objetiva. Lo que pasa es que yo lo que discuto mucho es que a mí me parece, Guillermo, que estamos teniendo inflación y estamos teniendo los déficits que tenemos, no necesariamente
porque el acuerdo que se firmó con el fondo sea inflacionario. Creo que hay un problema de inoperancia en la gestión económica. No puede ser, o sea, ¿por qué vos dirías que el acuerdo con el fondo es inflacionario? A ver, por ejemplo, ¿cuáles son los argumentos que te han dado a vos para decir que son inflacionarios lo que se acordó con el fondo? Yo escuché uno anoche, que era que el fondo pide que se vaya devaluando el dólar y que eso es inflacionario. Sí. Bueno, la devaluación del dólar sí, obviamente que yo considero que es inflacionario, pero vos no te olvides que el dólar es como un bien más de la economía. Puede ser un auto, una casa, el dólar. Y hoy el dólar, si vos te pones a mirar el dólar blue, todavía está corriendo como un 20% por detrás de la inflación. Entonces, ¿cuál sería la política? Sería no aumentar el dólar, dejarlo apreciar, como uno diría, no devaluarlo, y en algún momento el dólar va a tomar el precio que tiene que tomar. Ese es el problema. Pero esto no es un problema de fondo, es un problema desde mi punto de vista de una mala política económica, lo que no quiere decir que el fondo sea algo saludable. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que sobre que tenemos problemas de deuda, no hay una política macroeconómica que esté acompañando una economía, el saneamiento de una economía que nos permita afrontar la deuda. Estamos dialogando con el docente universitario, el economista Héctor Polinori. Para finalizar, ¿usted qué expectativas tiene, ya no el año próximo con las medidas económicas, para lo que resta del año, o para lo que resta del año del calendario electoral, ¿no? Una vez que se defina en primera o segunda vuelta quién va a ser el próximo presidente? ¿De turbulencia económica, de tranquilidad económica? Mira, Guillermo, lo que a mí me preocuparía es lo que pueda pasar en las PASO. Si en la PASO Massa queda con alguna expectativa de disputar la elección, yo veo que puede haber un poco de tranquilidad en los mercados. El problema es si Massa pierde por mucho, o sea que los mercados se dan cuenta que Massa no va a ser el presidente. Yo ahí es donde no veo mucha expectativa, en el sentido de que los mercados, cuando huelen sangre, no te suelen perdonar la vida. Es lo que le pasó a Macri cuando perdió la PASO, y perdió donde la gente ya se dio cuenta que no iba a ser reelecto, vino la corrida. Y creo que el riesgo que corre el gobierno, primero, es que tiene que cerrar el acuerdo rápidamente para despejar las dudas, ahora, en esta semana. Suponiendo que ese acuerdo se cierre y traiga algo de tranquilidad, me parece que después lo importante va a ser observar el resultado electoral. Si Massa se mantiene con la expectativa de disputar la elección general y la posibilidad de ir a un balotaje, aunque no lo gane, pero que pueda disputar la elección, yo creo que vamos a tener tranquilidad hasta el final. El problema es que si se desmorona la candidatura de Massa, yo no sé qué pueden pasar con los mercados. Eso es lo que te diría así muy básicamente de lo que estoy viendo. No quiero ser malo, pero me parece a mí, ¿o está llamando a que voten a Massa? No, te digo algo objetivo. Porque en política siempre está el mismo problema. Cuando el que está en el gobierno no tiene expectativas, la famosa teoría del pato rengo, cuando vos no tenés expectativas de quedarte, tus socios suelen abandonarte en general. Entonces no estoy llamando a votar Massa, lo que digo es que puede ocurrir. Vos me preguntabas qué puede ocurrir ahora en estos meses, y bueno, si el peronismo se muestra como un partido que puede estar todavía competitivo, es probable que los mercados en alguna medida estén un poco más tranquilos. Si la idea electoral es que va a haber un cambio de gobierno y este cambio ya se adelanta ahora en las PASO, yo creo que podemos llegar ahí a tener algún movimiento de variables. Me da esa sensación, es una opinión personal, y vos sabés que vos sabés dónde estoy parado yo políticamente, pero
Eso es lo que yo estaría viendo en este momento. Y para finalizar, ¿usted lo ve competitivo al peronismo? Yo realmente, mira, uno mira encuestas todos los días y después cuando se producen las elecciones dice, ¿cómo perdí tanto tiempo mirando las encuestas? Si el gobierno tiene un 30%, como son las encuestas que estoy leyendo permanentemente, bueno, evidentemente que el Frente de Todos o Unión por la Patria va a disputar, no sé con qué fuerza será, estimo yo que va a ser Conjuntos por el Cambio, van a disputar la elección. El tema es si hace una muy magra elección, vamos a suponer, te tiro un dato, si saca el 20%, yo creo que ahí está muy complicada la posición del gobierno. Si vos me preguntas a mí objetivamente, yo pienso lo mismo que opinaba en el 2019. Mucha gente decía, no, bueno, pero lo que pasa es que sí, Macri ha hecho el tarifazo, pero la gente entendió cómo es ahora, porque estamos acomodando las cuentas, y yo veía que esa política que se llevaba adelante no funcionaba, y bueno, le fue muy mal. Objetivamente hoy este gobierno yo lo veo igual que lo veo Macri en el 19, no lo veo pudiendo dar una sola buena noticia. Pero bueno, las encuestas dicen que mide el 30%, que Juntos por el Cambio estaría midiendo 36, 35, juntando las dos candidaturas. Eso no lo pone todavía en una situación de haber perdido la elección. Sí, esos son los resultados. Pero bueno, habrá que ver qué pasa el 14 de agosto. Por lo pronto no va a tener otro índice de inflación que se va a publicar justamente un día después de las elecciones, lo cual es bueno, ni va a tener ninguna revisión del fondo que le daría muy mal, digamos, si el fondo lo viene a revisar. Entonces creo que tiene 2 o 3 variables que lo pueden ayudar, y yo, si me preguntan a mí, yo creo que el gobierno algún plan platita va a hacer antes del 14, como para tener, digamos, como mantenerse a flote electoralmente. Esto es lo que me parece que va a ocurrir. Creo que la campaña de Massa empieza fuerte a partir de la primera semana de agosto, empiezan a verse los spots de Massa y seguramente ahí van a aparecer algunas medidas más distribucionistas, diría. Muchísimas gracias, Héctor. Muy amable. No, gracias a vos, Vicente. Héctor Polinori, economista, docente de la universidad, y el escenario electoral en el que estamos, ¿no? Con la economía pero muy empetrolando la elección. Bueno, como siempre en la Argentina.